Bien. Yo tengo acá todos los objetos de estudio de la fonoaudiología. Tengo la comunicación interpersonal e intrapersonal, el lenguaje, eh, la voz, perdón, el habla, la deglución oral, la voz, la audición y el equilibrio. ¿Sí? Cada uno de esos objetos, para nosotros, parecen materias inconexas o que no tienen o no guardan relación. Ahora bien, cuando yo tengo una comunidad fónica, tengo que un integrante de esa comunidad fónica va a ingresar a esa comunidad y va a exponerse a la lengua oral, a la lengua fónica, y la vía de ingreso va a ser la audición. Eso suponiendo que esa comunidad ya maneja un sistema hegemónico, ¿sí?, que es la lengua fónica o lengua oral. Va a permitir que resuelva la información con con el canal auditivo y desarrolle el lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a llevar a un desarrollo del habla que sí o sí va a estar en permanente feedback con el canal auditivo. El habla va a tener mucho que ver con la sensorialidad auditiva y eso nos va a llevar a un desarrollo de la comunicación intrapersonal como sustentadora. Eso es cuando yo manejo una sola lengua. Cuando yo tengo dos lenguas diferentes y expongo al sujeto, que son dos lenguas fónicas, por ejemplo el inglés y el español, el canal de ingreso es el mismo. El sujeto va a estructurar, según el sistema de la hipótesis dual, dos bases distintas que no se conectan, que arman dos redes semánticas, dos redes fonológicas. Por ejemplo, si yo digo thinking o digo thinking, son sonidos que yo en el español no lo tengo. Esa S que estoy usando para el thinking o el thinking no existe en el español. Entonces yo necesito otra red fonológica para construir, por ejemplo, esa palabra, a pesar que la I sí pertenezca a la misma dinámica, ¿sí? Entonces el sujeto va a hablar con dos posibilidades diferentes, va a estructurar dos existencias, dos hablas, dos dinámicas verbales diferentes. Pero al ser diferentes y al haber puntos de conexión, puede haber que el sujeto en una de las lenguas, por ejemplo, en el español, que es nativo, tenga un muy buen desarrollo y piense en el idioma antes de hablarlo. Es decir, no tengo problema y me vienen hablando en español, perfecto. Ahora, si mi segunda lengua es el inglés, yo voy a necesitar volver al español para traducirlo y producir en inglés. Con lo cual, voy a hacer un híbrido, porque no voy a haber logrado el mismo desempeño en ambas lenguas. Eso se llama fosilización. Cuando en el camino de una segunda lengua, de aprendizaje de la segunda lengua, yo me quedo estancado, entonces hablo un portuñol, un spanglish, quedo trabado en esas dinámicas, termino de fosilizar la segunda adquisición, la que es menos nativa, la que es sobreimpuesta. Usamos recursos del español para producir el inglés. Eso es casi una fosilización que yo hago desde mi español hacia la producción del inglés, porque yo uso de pivot mi base semántica para producir el inglés. Pienso en ese idioma. Quienes manejan el mismo nivel de desempeño y son bilingües natos o son bilingües con el mismo hándicap, leen, escuchan, hablan y escriben en ambas lenguas indistintamente, piensan en cada una de las lenguas de manera diferente. De hecho, hay personas que a nivel bilingüe sueñan en inglés y son nativos hispanoparlantes. ¿Por qué es importante esto? Por esto que vamos a ver ahora. Cuando yo tengo un déficit auditivo, voy a tener el canal cerrado o bloqueado y voy a tener las posibilidades de producción también porque va a necesitar ese canal. Y voy a tener una sustitución, como hablábamos hace un rato, la vía visual, y vamos a hacer que el sujeto que tiene una hipoacusia
desarrolle en una lengua una lengua primaria, que es la lengua de señas. Es nativo en lengua de señas. Entonces se nos transforma absolutamente el panorama cuando yo tengo la oralización de ese sujeto, cuando yo le permeabilizo la vía auditiva y el sujeto es nativo de lengua de señas, puede terminar fosilizando la lengua oral porque es la segunda adquisición y yo lo puedo reconocer por cómo funciona.